Hola, soy Padrón, acompáñame a tu talento y tú. Hoy tenemos un gran invitado. Gente hermosa, linda y maravillosa, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Les saluda su amiga Erika Padrón, Padrón, ya lo saben, transmitiendo directo, en vivo, en live, como dicen los americanos allá en el norte de América. Pues estamos aquí una vez más muy contentos de poder iniciar esta transmisión de nuestro programa Tu Talento y Tú, pues donde pretendemos destacar finalmente los talentos de los invitados que nos acompañan. Y de verdad que hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado de lujo y él es el maestro Antonio Solís Calvillo, que en unos momentitos estará por aquí. Y bueno, voy mientras tanto a ver si puedo compartir esto, espero que sí. Y si no, pues voy a invitar a alguien que me acompañe al en vivo. Vamos a agregar al maestro. Por ahí, maestro Antonio Solís, que esperemos que por ahí esté. Y bueno, que si usted puede, pues también comparta este video para que más gente tenga acceso a él. Por ahí ya lo estamos agregando y me va a dar muchísimo gusto hablarles de él, hablarles de su trayectoria y que tenemos por acá el agrado de tenerlo en Villahermosa, Tabasco, en el sureste de México, La Esmeralda, ya lo saben porque estamos muy contentos. Espero que esté usted muy bien. No sé si me he estado escuchando, yo espero que me haya estado escuchando porque por ahí tenía creo que puesto el auricular, pero bueno, aquí estamos maestro, muy buenos días, porque acá en Tabasco tenemos una mañana muy lluviosa, pero me da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y agradezco la invitación. Bien, 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 bien. Está nervioso, yo estoy nerviosísima. Y yo Bueno, despeinado. voy a platicarles un poquito por qué estoy nerviosa mientras el maestro se peina. Maestro, esta es una charla informal entre amigos. Espero que tenga usted a la mano su cafecito o algo con que acompañar la charla, porque bueno, queremos que sea esto exacto. Salud, maestro. Relajadamente la cosa, porque de eso se trata, de que conozcamos al artista de una forma más íntima, que conozcamos en este caso al escritor, por quién es, por cómo se ha formado, porque nos muestre precisamente estos talentos y nos comparta parte pues de este trayecto, ¿no? Que ha sido finalmente la vida. El maestro Antonio Solís Calvillo, me voy a permitir darles datos de él. Él es originario de allá de Matamoros, Tamaulipas, allá en el norte del país. Nació por allá en un año muy alegre. No decimos nunca los años en los que nacimos porque todos somos jóvenes, pero vive en Tabasco desde el 79. Maestro Antonio, él es profesor normalista, tiene una formación como profesor en la normal, además es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es maestro en periodismo por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, bueno, es escritor de narrativa y de lírica. Tiene publicados 3 libros: Las malas compañías de 1988, Las historias conocidas de 1994, Señal de humus del 2014, y tiene 3 libros inéditos que seguramente son 4 o más porque uno siempre está escribiendo. Pero bueno, el maestro ha fungido, aparte de todo esto que hemos mencionado, ha sido subsecretario de Educación Básica en el estado de Tabasco en el periodo 2015 al 2018. Pues ha hecho promotoría de lectura, porque él es promotor de lectura por parte de Conaculta, además de impartir talleres y de ser una eminencia. Créanme ustedes que este programa no va a tener desperdicio, porque yo tengo conmigo, por eso me siento muy contenta, a una persona muy valiosa en el hacer literario
y me da muchísimo gusto, maestro, que haya aceptado la invitación. Le doy la bienvenida y le repito que va a ser una charla entre amigos para que conozcamos sus talentos, que ya vemos que tiene usted muchos y seguramente tiene más. Siempre salen en la charla algunos que otros escondidos. Yo me sé algunos por ahí, como que le gusta agarrar la guitarra y cantar, entonces creo que todo suma. Maestro, bienvenido. Y qué bueno que estemos por aquí rogando que, porque fíjense que ayer nos moríamos de calor y anteayer nos asábamos literalmente y hoy está lloviendo desde la noche entera aquí en Tabasco, pero bueno, así es nuestro pueblo, ¿verdad, maestro? Sí, con los contrastes de un día para otro, de calor los días anteriores y ahora con la anhelada lluvia. Y, y cuando, y cuando viene la temporada de lluvia, pues también nos cae a raudales, ¿no? Y cuando el calor anda por aquí, que apenas son los inicios, que allá por mayo quizá llegue como en una sensación cercana a los 50, que dicen que cuando el diablo viene en mayo por acá se regresa rápido. Sí, 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 no aguanta, no aguanta. Se regresa al infierno, porque el infierno verde no lo soporta, eso es verdad, es un dicho popular. Bueno, maestro, yo quiero que nos empiece a platicar un poquito, porque así a grosso modo suena muy coloquial, ¿no? La cosa. Usted estudia la normal, maestro. ¿Por qué usted decide un día ser maestro? ¿Cuál fue ese gusanito que le motivó a tomar esa decisión? De entrada porque yo quería estudiar filosofía y letras. Me llamaba la atención ya desde la secundaria, pero había que estudiar preparatoria, que eran 3 años más. Y por ahí alguna gente que me conocía, alguna gente mayor que me conocía, sobre todo mujeres, por eso destaco la parte esa me dijeron, tú estudia una carrera corta. Y la carrera corta que estaba más a la mano ahí en mi pueblo, como era estudiar para maestro, estaba la normal, la normal J. Guadalupe Mainero, que era una escuela privada, pero manejada con patronato, que yo entendí que no era con fines de lucro, mensualidades cómodas. Y bueno, ya en el transcurso de ese transitar los día a día en la normal, pues le va uno agarrando amor a la enseñanza. En 4 años la estudié, antes de cumplir 20 años, ya tenía yo mi título de maestro de primaria y me dijeron, hay plazas en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, ¿a dónde te quieres ir? Entonces, por Wow. la confianza que yo tenía con la mayoría de maestros de mi escuela normal, le pregunté a alguno y me dijo, sin duda alguna, vete a Tabasco, porque Tabasco es un Edén. Ay, no, No, no pues le mintió, no le mintió. me, Qué bien. me explicaron que Oaxaca tiene una orografía muy compleja, mucha sierra, Sí. y lo mismo Chiapas. Entonces me dijeron, Tabasco es un estado chico con 17 municipios y lo más lejano que está una escuela retirada de la cabecera es como una hora y media. Me dije. Así fue Sí, como, para como llegar, lo más que puedes agarrar es un cayuco, ¿no? O sea, ándale. Sí, así maestro, fue qué que entré, interesante. así Así fue fue que como entré llegó al entonces. magisterio. Así fue como Sí. entré al magisterio, pero de entrada lo abracé con mucha pasión, el trabajar como maestro. Sabía yo, gracias a los maestros de la normal, lo que implicaba trabajar en el medio rural, la autoridad que representaba el maestro en las comunidades, y por supuesto que al empezar, sabía uno que
esas horas que uno pasa con los niños en la escuela primaria, uno tiene la oportunidad de desplegar lo que uno piensa en base por supuesto, a los libros, a los temas que se tratan, pero motivarlos para que ellos encuentren su ruta. Y qué bello también el trabajo. Uno, la verdad que muy pocas veces nos paramos a pensar en el gran trabajo que hace el maestro normalista, nuestros maestros de primaria, porque a lo mejor aquí en las ciudades, aquí pues como citadinos que somos, pues no pasamos esas penurias quizá para llegar a la escuela, ¿no? A lo mucho cogemos un transporte público o nos vamos andando, pero hay gente en las comunidades que sí pasa penurias literales para llegar hasta el centro educativo. Entonces, los maestros que son maestros de corazón, que realmente tienen esta convicción de querer enseñar y mostrar sus talentos, pues de verdad que merecen un aplauso de pie, porque finalmente son los formadores, ¿no? Del futuro. Maestro, vamos a mandar un saludito porque ya tenemos por aquí audiencia. Recuerden, se agradece si comparten para que más gente nos vea. Noemí Elizabeth Ruiz Sánchez nos está saludando desde Colima, maestro. Ella también es escritora y bueno, pues está también interesada en esto que vamos a decir hoy. Alfredo Germán Islas nos está saludando desde Texcoco, allá en el Estado de México. Un saludo, Alfredo, nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y bueno, decir esto, ¿no? Finalmente, usted, 20 añitos, con todas las ilusiones por delante, llega a Tabasco, empieza a dar clases. Maestro, usted luego estudia ciencias de la educación en la UJAT y luego periodismo. ¿Por qué periodismo? A mí me saltó esa duda, porque si usted ya iba con esta formación de educación de normalista, ¿qué le picó ahí este gusanito del periodismo? ¿Por qué? Cuéntenos, por favor. Sí, sí, bueno, yo desde que estaba en la secundaria había un periódico, un club de periodismo, con un mimeógrafo se imprimían, se juntaban 5 o 7 hojas y ahí andaban circulando con lo que escribíamos o con lo que seleccionábamos para publicar ahí algún chiste blanco, alguna caricatura, algún texto y algo que escribíamos, por supuesto, sin saber lo que significaba. Pero luego cuando entro a en la normal había un periódico estudiantil que se llamaba El Opositor. Casualmente tenía ese nombre, El Opositor. Este título, ajá. Sí, y ahí pues ya participábamos más activamente. Estaba como el gusanito de escribir. Acuérdate que yo quería estudiar filosofía y letras. La vida, que es la que nos conduce, nos va llevando por algunos caminos y yo entro a la normal. Me di cuenta que educar o trabajar en la enseñanza es comunicación también. Es decir, yo siempre he creído que entre más sea lector el maestro, pues tiene mayor habilidad para explicar los temas, para hacer, para hacer volar la imaginación de los niños, que finalmente es una de las partes fundamentales. Y entonces, estando acá ya cuando entro a ciencias de la educación, me encuentro ahí con algunas personas que escribían, con un Teodosio García Ruiz, poeta muy conocido. Ya en ese momento le decían el infante terrible porque estaba muchacho y escribía muy bien. Y entonces va uno entrando a ese tipo de actividades culturales y en algún momento está la Sociedad de Escritores Tabasqueños, quedo ahí integrado al comité en la tesorería que nunca tenía un peso, pero había que llevar boletines a los periódicos para avisar de nuestras reuniones y uno de ellos fue La Verdad del Sureste, donde yo llevaba el boletín. Ahí me hice amigo de los que lo dirigían, luego me invitaron a escribir, a colaborar. Entonces me iba reencontrando yo no sé, a los 27, 28 años
a los 29 años, con la actividad de secundaria, como que iba vinculada. Ya colaboro de manera periódica con la verdad del sureste 2 veces a la semana, con tema libre, con así como meterle un poquito de literatura, de imaginación, mezcla con política, y en algún momento se abre la oportunidad de estudiar la maestría en periodismo con la Universidad de Chihuahua. Un conjunto de periodistas de Tabasco habían organizado un grupo para estudiar la licenciatura en periodismo con Chihuahua a través de internet, con esa maravilla del internet, como esta charla que estamos teniendo ahorita. Terminan la licenciatura, pero también quieren continuar con la maestría. Les faltaba un alumno para completar el grupo que les pedía de requisito la Universidad Dijo de yo. Chihuahua. Se acordaron de mí, me llamaron y les dije, claro que sí, por supuesto, porque era algo que yo había querido estudiar, digamos, filosofía y letras, periodismo es letras, es comunicación. Y así. Claro, entonces ya usted hace este complemento, ¿no? Acorde a las actividades que ya llevaba en el periódico, que ya tenía su columna ya como columnista, pues esto vino como que a complementar. Yo ya ve que las casualidades no existen, existen las causalidades. Maestro, por aquí le dice Alfredo Germanis, las felicidades al maestro por su vocación de enseñanza y sabiduría. Y María Gabriel Portilla también nos saluda. Éxito, éxito. Gracias, muchas gracias a toda la gente bonita que nos está acompañando. Y bueno, maestro, yo quiero estar leyendo, diríamos aquí, ahora que están los limones de moda, le voy a exprimir la sabiduría máxima que pueda en este programa, maestro, porque la verdad que yo admiro mucho su trabajo de manera personal y quiero que lo sepa la gente que nos está viendo. Saludos a María del Carmen Aguilar Olvera, que también se suma, gracias. ¿Cómo es que usted trabaja? Porque una cosa es que veamos el libro, que aquí yo les voy a presumir, tengo señal de humus del maestro. Este se lo editó con Aculta, está preciosa la portada, es maravillosa. Miren ustedes esta portada. De verdad que está bellísima. Aparte, el contenido es mejor, se los puedo asegurar, pero le digo, nosotros vemos al autor así, ¿no? Siempre vemos el libro y bueno, lo leemos y nos quedamos con él, ¿no? Pues qué bien, me encantó tal cosa, qué bien. Pero la oportunidad que nos dan estos programas precisamente es eso, acercarnos al autor y ver de viva voz y de primera mano cómo ustedes crean. Porque a mí me gustaría, si tiene a la mano algún texto que nos quiera compartir más adelante, sino que por ahí busque algún texto que tenga. Me encantó cuando leyó en esta presentación que tuvimos en el Centro Cultural de cómo escribir, también hay uno de cómo leer, porque de verdad que tiene usted esta forma de redacción que atrapa, que entretiene, que llama la atención y que quiere uno seguirle leyendo. Entonces, la pregunta, maestro, siguiente es, ¿cómo llega usted a este punto? Yo sé que ya como columnista, bueno, trae usted esta formación para escribir, pero ¿cómo pasa a la narrativa y cómo pasa a la lírica? Porque muchos se quedan en la narrativa, muchos no dan ese paso y muchos nada más en la lírica y no dan el paso a la narrativa, pero usted es todo terreno, maestra, así que cuéntenos un poquito cómo llega usted a este punto de decidir, voy a escribir, qué lo detona, por qué lo hace. Bueno, lo que uno ha vivido es como que se va acumulando en uno, ¿no? Es lo que nos va formando, Sí. por donde hemos andado, con quienes hemos platicado, a quienes hemos escuchado, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que es uno, las experiencias vividas, ¿no? De familia, vecinos y todo, ¿no? Como que se nos van cargando algunas cosas ahí. En algún momento yo descubro en los libros de español de primaria y secundaria que había un mundo distinto, que es la utilización del lenguaje al servicio de la imaginación, al servicio de la música también, por el ritmo que tiene la misma narrativa y la poesía, ¿no? Entonces, como que en mi mente siempre estaba la inquietud
de escribir algo y trataba de escribir y no podía, y no podía, y no podía. No me desesperaba porque yo era lector. Entonces me metía a leer principalmente de literatura, pero también me llamaba la atención, eh, no sé, biografías de alguna gente conocida en función de la Revolución Rusa, por ejemplo, o de la Revolución Cubana, este, con libros serios que no eran propaganda. Por ejemplo, la biografía en 3 tomos de León Trotsky, escrita por el alemán Isaac Deutscher. Son 3 tomos, el poeta armado, el poeta desarmado, el poeta desarmado, armado, desarmado, y el profeta desterrado. Son 3 tomos. Me metí de lleno a leer y ahí andaba yo vagando en los tiempos, como que uno es viajero en los tiempos cuando lee. Entonces, yo quiero escribir, porque yo leía, yo quiero escribir, sobre todo literatura. En el periódico escribía de manera libre. Yo había creado un personaje que daba opinión y ahí jugando, decía cosas. Bueno, de tal manera que esas colaboraciones la leía el licenciado Andrés Manuel, que ahora es presidente de la República, y en algún momento tuve la oportunidad de conocerlo, de saludarnos y decirme, yo te leo ahí en la Verdad del Sureste, antier publicaste tal cosa, ¿no? No me gustó esa parte última donde me dijo, no me gustó esa parte última de la paletita, donde hace un juego ahí con la paletita, ¿no? Pero en general me gusta cómo escribe, ¿no? Era un halago para mí. Bueno, pero ya estaba yo en la universidad, estaba Teodosio García, yo era lector, estamos en una fiesta, yo ya me había casado, estábamos en una fiesta, mi esposa estudió Ciencias de la Educación también, entonces estaba en el mismo grupo, entonces la fiesta fue ahí del departamento donde vivíamos, y ahí estaba Teodosio García Ruiz sentado a un lado mío, estábamos platicando, quizá teníamos varias jarras de limonada, o jamaica, no sé qué era, pero nos hacía como platicar más por lo Claro, claro, fresco, el claro. sabor de De esa limón. agüita mágica que nunca falta, ajá. ¿Y Ándale, luego qué pasó? ándale. Pero ahí era limonada, pero no sé por qué nos hacía platicar más. El caso es que él me dice, oye, tú escribes, y yo le digo, no escribo, porque realmente yo no escribía lo que se llama literatura. Me dice, no, pero en Claro. tu forma de platicar, así como no, soy lector, le digo, he leído tal de literatura, ¿no? Y ya, así me quedó el gusanito, el piquete ese al ego, creo que hizo el gran Teodosio una labor. Yo creo que es la labor de los maestros, ¿no? Teodosio era maestro también de escuela, estudió ciencia de la educación. Creo que basta, en lo que yo pienso como en el magisterio, basta a veces algún minuto para que uno le toque el alma a los alumnos. Pues lo mismo hizo Teo. Sí. Eso fue, la fiesta creo que fue un viernes. Entonces el domingo yo estaba ahí en mi casa dando vueltas, viendo algunos libros que tenía, viendo el lomo de los libros que tenía la máquina Olivetti, Letera 45, que creo que era una de color beige, la puse en la mesa, puse hojas blancas ahí a un lado mío, y yo me imagino, lo equiparo como cuando el agua está en represa, se levanta la cortina y sale el agua con mucha fuerza, con mucha intensidad. Tabasco sabe lo que eso significa, ¿no? Entonces empiezo a escribir, pero algo que razonablemente no lo puedo explicar. Entonces, sin estar pensando en lo que yo iba escribiendo, de manera automática, ahí estaba yo. Yo aprendí a escribir a máquina a los 12 años. Estaba en la primaria y en la tarde, cerca de mi casa, habían así como talleres para adultos, como en las escuelas de oficios de acá, ¿no? Los daban en un Sí, sí. kinder
y yo a los 12 años me ponía ahí en la ventana a ver cómo estaban ahí los señores, los adultos, y me paré en el salón de mecanografía, y ahí estaban los señores haciendo sus ejercicios y yo viendo. La maestra que daba esa clase era una supervisora de primaria que trabajaba con adultos también, y quizá le llamó la atención, me dice, ¿quieres practicar tú? Le digo, claro que sí, y entré y ahí me puso la máquina. Entonces yo ya el teclado QWERTY o query lo he Ya lo manejado desde dominaba los 12 años. usted, Sí, claro, entonces, una ventaja. como que tengo una conexión directa de mi cerebro con las manos hacia un teclado. Eso es. Entonces ahí, Sí. cuando yo tenía 20, no sé si eran 26, 27 años, no 25, 26, algo así, entonces agarro la hoja y ahí estoy, sin parar, empiezo termino la hoja, la cambio, total que llegué como a 10 hojas, 10 cuartillas, como decimos nosotros como medida, ¿no? Y ya Sí, las sí. dejé ahí posar como 2, 3 días, 4 días. A los 4 días voy hacia esas hojas. Como lector, que sí lo he sido, ya lo era. Entonces, como lector, como si fuera otro, le empiezo Como a leer crítico. y, y yo dije, aquí hay algo, ¿no? Sí. Hice algunas correcciones que antes eran las correcciones con la botellita de pintura blanca, le taché por ahí algunas cositas, las volví a pasar en limpio y ya me quedó el texto más o menos a mi criterio como lector, a mi criterio como maestro y a mi criterio como interesado en la... al día siguiente se lo llevo a Teodosio. Le digo, vete, o tú me dijiste, tú me encampanaste, como decimos aquí en Tabasco, tú me encampanaste, aquí escribí esto. Y él, Tu entramos, culpa. era el turno vespertino. Eran las 3 de la tarde, hacía un sol de los mil demonios, y él se empieza a leer, y yo veía que le movía la cabeza. Me decía, está bien, coño, me dice, te lo voy a publicar en un suplemento que tengo. Claro que para mí era la Claro. primera vez contexto literario, sobre todo contexto literario, la primera vez, a los 4 o 5 días llega con varios suplementos que él tenía con don Guillermo Himner, era el periódico El Clarín, Sí, sí. bueno, ahí, y por supuesto que ahí es como marco yo como, tengo reconocido como mi inicio en lo que es la literatura. Esos textos eran sobre todo, digamos, si me están escuchando algunas personas que se interesen en escribir, pues eran anécdotas de mi adolescencia. Ahí me empecé a acordar de algunas anécdotas y ahí las escribí en 10 cuartillas. Esos textos los metí al concurso de cuentos de la feria de 1988 y para mi sorpresa ganó el segundo lugar. En ese tiempo premiaban a los 3 lugares con recurso económico, digamos como Claro. 10,000 pesos primero, 5,000 el segundo y 3,000 el tercero, pues aquí es segundo lugar. Sobre todo, quienes conocen aquí en Tabasco a Miguel Ángel Ruiz McDonald, un escritor ya desde ese tiempo ya lo era, lo que es, ahora mucho mejor, pero él ganó el primer lugar. Entonces, cuando yo supe que él ganó el primer lugar y yo ya lo reconocía como escritor, me dije, pues qué bien segundo lugar que me da, ¿no? Y Claro. el jurado fue don Andrés González Pajés, un narrador de primera, Efraín Gutiérrez, mi amigo que ya falleció, no era mi amigo, ahí lo conocí después, y Fernando Nieto Cadena. Entonces fue un jurado pues muy reconocido además, entonces para mí fue Claro. algo, algo que me hizo, pues que será como crecer como 2 metros más, ¿no? En mi interior. Son de esas cosas que son la maravilla finalmente, maestro, que se nos cruza en la vida la oportunidad, nos da esta pauta para ir más allá
como prueba, y le estaba yo escuchando y estaba yo rememorando mis propias andanzas. Yo también tuve una letera 32 que era verde, de ese verde militar, y no me gustaba el color. Yo también aprendí secretariado en la secundaria porque era el taller que llevaba de esos que te tapaban las manos con una franela, y aunque voltearas a ver, pues no veías más que la franela, así que tenías que memorizar dónde estaba la tecla, ¿no? Qué maravilla, porque usted, bueno, ya tenía este conocimiento de escribir a máquina, que no es fácil, ¿eh? Mucho, la mayoría de la gente solo usa 2 deditos, y ahora con el teléfono, las tablets, solo usamos los pulgares. Pero que es una maravilla, ¿no? Poder hacer posible y tangible lo que tienes finalmente dentro de tu cabeza. Eso es maravilloso. Y bueno, yo quisiera que para todos los lectores que están por aquí, María del Carmen Aguilar Olvera, creo que ya te había mandado un saludito, gracias por estar acompañándonos, que nos lea usted algo, maestro, honrenos, por favor, queremos deleitarnos con su texto. A ver si tiene por ahí alguno de esos que enganchan, de estos de opinión, que ahorita vamos a hablar un poquitín de este asunto. Por favor. Bueno, como dicen, no estaba preparado, no hice una selección así, pero bueno, antes comento que yo empecé en narrativa y Bien. en algún momento como que al coordinar talleres literarios me di cuenta que el género lo escoge a uno, no uno al género. Sí, Yo quería ser un narrador, logré algunos textos por ahí, más o menos, pero luego traté de escribir poesía en verso, no se me dio así como mucho. Y el libro del que comenta Señal de Humus son poemas en prosa, y así las dejé, no traté de influir yo en el género, bueno, pero ahí. Este que voy a leer, esta se llama El origen de mi nombre. El origen de mi nombre. A veces cuando me nombran, le agregan el José o el Juan a mi nombre. Yo me llamo Antonio. Y no me desagrada. Dice mi madre que ella no sabía de los dos nombres, que ella consideraba que debía ser uno para cada uno. Si no, después me iba a confundir, argumentaba, entre tantos hijos para llamarlos. Y mi madre, si no fue para llamarlos, cuenta que al llevarme al bautizo, el cura le interroga: ¿cómo se va a llamar el niño? Antonio, dijo ella. Antonio, ¿qué más? Antonio no más, respondió ella. Y así me quedó de pila, registrado en la iglesia el nombre de Antonio no más. Aunque en el registro civil, la secretaria, luego de una sonora carcajada a ver la hojita del bautizo con Antonio no más, fue más consciente y no me registró como estaba en el documento de la iglesia. Es curioso eso de los nombres. Cada quien tiene la historia propia. Yo nací en noviembre en el norte, frío de invierno adelantado, infierno cruel con viento helado que cauteriza la piel. Se colaba el viento frío por entre las rendijas de madera de la casa, y una buena parte de ese aire frío anidó en mi garganta de recién nacido. Mi madre, que estaba atenta, empezó a escuchar con mucho miedo un chillido de esos como de tosferina que le decían, y a punto de cerrarse ese canalito para el aire del respiro, me cobijó y, creyente ferviente que lo era, me llevó a la iglesia que estaba más cerca, a una cuadra de la casa,
y ofreció nombrarme como el santo patrón de la iglesia si me quitaba ese viento del norte anidado en la garganta. Y sí, cumplieron ambos. Aquí está la prueba, cumplió el santo. Y sí, cumplieron ambos y yo quedé con el nombre que tengo por San Antonio. Yo le digo a mi madre que ella cumplió a medias porque me faltó el San. Nada más me dejó Antonio y el compromiso era San Antonio. Yo le digo a mi madre que ella cumplió a medias porque me faltó el San. Mira, Antonio, me dice, para llegar a ser santo o ganarse el San, hay que sufrir mucho. Le digo para ver la expresión de su rostro. Madre, si es por sufrir, entonces todos los pobres del mundo deberían de ser santos. No todos, no todos, me responde rápido sin dudar. Esa es la historia de mi nombre. Esa es. Qué bonito. Bueno, es una probadita. Yo quería que usted leyese algo así para que nuestros oyentes, nuestros seguidores, porque este programa queda grabado aquí en El Padrón, en Tu Talento y Tú, para cualquiera que lo quiera compartir o lo quiera volver a ver y nos quiera comentar, porque aunque ya no estemos en directo, siempre leemos los comentarios y respondemos a la gente que nos comenta. Pero que vieran esta forma agridulce, romántica, tierna y divertida, filosófica que usted tiene y bien quisquillosa de escribir. Creo que es entre esta anécdota, entre esta risa, la belleza de cómo algo tan simple que nos pudiese parecer el nombre, usted hace esta alegoría, ¿no? Finalmente, y que nos pone a pensar, por lo menos a mí, ¿por qué me habrán puesto Erika Cristina? Ya le voy a preguntar a mi madre. Bueno, Alfredo Germán dice, muy amena charla. Qué bueno que les esté gustando conocer la experiencia de este gran escritor. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gran historia, le dicen por acá, maestro. De verdad que es muy, muy bonito. A mí me gustaría que si tiene por ahí el de cómo leer o cómo escribir, lo busque, lo tenga por allá en la manita si lo tiene, porque para que nos lo lea al ratito, porque yo me voy a permitir leer. Acuérdense que esto es una charla bohemia. Cuando yo traigo escritores, pues aquí nos explayamos escribiendo y viendo, sí. Y además haciendo alarde de lo que escriben. Yo quiero que escuchen esto. Voy a leer 2 textos del maestro Antonio de su libro Señal de Humus, para que vean cómo él describe esta prosa poética que la verdad a mí me atrapa. La mosca. La mosca se planta en la pared a esperar que la consignen en textos de filosofía y literatura. Su vida breve es cúmulo de sueños no realizados, si acaso el pastel o la inmundicia. Cada día, en búsqueda de razones para la existencia, toma una hoja y anota fórmulas inconexas. El libre albedrío juega a la ruleta. ¿Negros o rojos?, pregunta el croupier. La casa gana al fin, siempre sin depender del color de nuestras fichas. Cuando yo leí La mosca, maestro, la leí 3 veces. Primero para la primera vez, ¿no? Que para apreciar esta forma, pero tiene esta filosofía que usted logra que capture este pensar de, caray, lo que me dice La mosca finalmente me aterriza a filosofar el color de nuestras fichas en la vida, ¿no? Finalmente es una ruleta. La vida, a veces estás en la cúspide y en un segundo estás en el suelo o más abajo incluso. Entonces es una maravilla cómo usted lo hace. Y luego ya después ya no está uno, ¿no? En ese por eso le digo, más abajo. Sí. Y además, aquí está su filosofía.
Por eso yo cuando usted menciona que realmente quería estudiar filosofía, pues realmente usted la está otorgando al mundo, porque cuando usted suelta el texto ya nos pertenece a todos, maestro, ya no solo es suyo. Entonces, de verdad que yo siempre voy a destacar en usted esta forma tan sencilla, tan bonita de expresarnos sus ideas, lo que usted piensa, lo que usted siente. Voy a leer este otro que dice, a veces, circunspecto y memorioso, colecciono datos e imágenes, hojas secas. Me asomo a una ventana donde creo que te encuentro y estás a veces. O encuentro las huellas de tu paso. Dejas pistas como sin querer. Y vas con un halo luminoso. Yo, por ejemplo, escribo y dejo rastros también para que sin buscarme me encuentres. Subo a la nube y caigo en vértigo y en el pensamiento me levanto. Y cuando sucede el milagro diario, vengo aquí a la ventana para mirar la vida que pasa. Estoy donde estás y es cuando creo en los milagros. ¡Oh, Dios! Chicas que están aquí no me van a dejar mentir, que esto es una maravilla. Y chicos también, por Bueno, supuesto. A ver, maestro. ahí Cornelio Reina se sube a 20.000 A la metros de altura, palestra. se sube a 20.000 metros de altura y cae de la nube, ¿no? Dios de Eso. mi vida. Una maravilla. Además, esta forma que tiene usted también de escribir con palabras que no son muy comunes, pero que también usa palabras muy comunes, y esta combinación tan bonita que hace, pues nos lleva por los recovecos de su texto. Yo la verdad sí, es una de las cosas que destaco también de su forma de escribir, cómo finalmente atrapa, que además esto que acabo de leer, a veces, es un texto romántico, muy dulce, muy lindo, que toca, ¿no? Finalmente toca. ¿Cómo se inspira Antonio Solís Calvillo? ¿De dónde viene esa luz, esa chispa? ¿En qué momento tiene un ritual? ¿Se prepara un café, un vinito, se pone a solas, en silencio, o escribe encima de, no sé, cuando va en el autobús o en el coche? ¿Cómo hace Antonio Solís Calvillo para atrapar en el texto su inspiración? Pues en el caso de los textos que tienen algo de poesía, eh, es algo que no lo puedo explicar. A diferencia de la narrativa anda uno caminando y de pronto está por ahí algún tema, alguna idea, y uno le puede dar la ruta que la imaginación muestra para conducir al personaje o a los personajes o uno mismo como personaje. En el caso de la poesía, pues cada quien tendrá su propia explicación. De unos años para acá he pensado, que a lo mejor por la edad, en la magia de la vida, lo mágico que es la vida, nuestro cuerpo, los procesos internos para mantenernos con vida, desde cómo ingiere uno el alimento, cómo dentro del cerebro tiene ya los mandos para los órganos de tal manera que separen los nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos. En el caso de la vista, me gusta la fotografía. He leído algo sobre fotografía, cómo aparece la imagen dentro, en el otro caso, en el caso del rollo, cómo capta, y luego entendí en alguna explicación por ahí que daban los fotógrafos, de que es la luz que rebota en los objetos y al rebotar rebota y entra por nuestros ojos, el nervio óptico, llega al cerebro y luego ahí decodifica y dice,
te está entrevistando Erika y la estás viendo. Estás en tu casa y estás viendo los muebles rojos, etcétera, ¿no? Y si pasa un pájaro cantando, uno escucha, entra el sonido, perdón, la vibración del sonido entra por el oído y el cerebro decodifica. Volviendo a la pregunta, ¿en qué se inspira uno? Pues se inspira en lo mágico de la vida. De pronto se capta algo, algún instante, algún momento y el cerebro manda la señal, oye, ahí hay algo, ponte ahí en tu lugar, en tu computadora para que aparezca lo que te estoy mandando, ¿no? En el caso de la poesía, en mi caso particular, no es algo consciente. Totalmente, lo Como que declara alguien, abiertamente, ¿no? como que Es alguien algo que dicta. viene de no sabemos dónde, sí, de arriba, eso sí, Anda. seguro que viene de arriba. Sí, 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 sí. Me llama la atención eso que comenta porque muchas veces nos lo preguntan, ¿no? Es una pregunta recurrente y obligada en entrevistas a escritores, artistas sobre todo, ¿no? El escritor no deja de ser un artista. ¿De dónde viene la inspiración? Realmente es que no lo sabemos. Es algo que simplemente llega de algún lugar, diría el maestro de arriba, y baja y nos hace instrumento, ¿no? Y yo creo que también ahí estriba esa belleza, esa magnificencia creadora, porque al final somos creadores y logramos aterrizar eso que nos toca y que, bueno, que finalmente nos hace hacedores de la palabra. Y es una maravilla. Entonces, le encanta la Como, poesía, otro de los talentos que tiene usted, ándale, maestro. Ya ve cómo va saliendo. como que, como que nuestra vista eh, se fija en algo que está pasando en lo exterior. El cerebro lo registra, pero no todos lo registran. Aunque lo vean, no todos lo registran. Sí, claro. El que escribe lo registra por alguna razón y luego lo plasma. Aquí en mi casa, en la casa tuya y en la casa de los que nos están escuchando, tengo una parte exterior con un techito y tengo una hamaca y ahí a veces, ahí, pero en uno de los pilares anidó una paloma. Entonces siempre que tengo oportunidad, me acuesto y estoy viendo la paloma, llega su palomo, pelean, discuten, ahí ella lo echa del nido, él se va ahí cerquita y se queda pendiente. Luego, como seguramente que tiene algunos huevitos, la paloma ahí en el nido, Sí. anda rondando un zanate, buscando su comida, anda buscando ahí que la paloma se descuide, se quite para llegar a él. Entonces, Sí. el palomo que está cerca, que ya fue corrido del nido, ya fue corrido así hasta con aletazos fuertes y cucú, Pateado, pero sí. cucú en un nivel así que de enojo. Entonces, pero el palomo ahí está, en algún momento ve al zanate y sigue al zanate hasta que lo corre para que se le quite la idea de acercarse a ese nido, ¿no? La paloma se da cuenta cuando yo estoy acostado, porque se me queda bien, y hace cucú, cucú, cucú. Hay un pájaro que llega también, se anda volando por ahí, se da cuenta que yo estoy acostado, se pone en una lía donde se cuelga la ropa y ahí se queda como a 3 metros míos. Yo le silbo, él me contesta, etcétera, ¿no? Son detalles que uno vive, que uno vive. Y luego comento que hace días en el cumpleaños de un amigo que tiene un programa también de internet, Sí. me dice, oye, para platicar sobre el tema de la vida. Nos invitó a otros compañeros, éramos 3. Uh-huh. Y adrede yo
ubico mi lugar de participación en las rondas, pues primero a lo último, trato de ser primero a lo último, ya me acostumbré a eso, pues, ahí me tocó estar a lo último, Ok. tres, estratégico, entonces uno habla, Ah, maestro. personajes, O sea que periodista, usted aplica el yo vengo para sorprender o para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Ya vi ándale, su técnica. sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál era el tema de esa charla, de ese conversatorio, como le llaman ahora? Era la Sí, vida. Entonces, pues cada quien de ellos, periodistas que yo admiro bastante, cada quien habló sobre su filosofía de vida. Y a mí se me ocurrió hablar sobre la vida en general. Cuando yo pienso en la vida, pienso en todas las especies, ¿no? claro. No solamente la del ser humano, sino todas las especies, en esa vinculación que hay, al parecer, en esa vinculación que hay de todos los seres vivos. Qué maravilla. Qué maravilla porque además esta forma que usted aterriza o trae esas ideas, esta convivencia, lo que ve, lo que palpa, lo que nos cuenta en su anécdota con la hamaca, los pájaros, es lo que al final alimenta también esta creatividad que Claro, usted luego nos regala, sí, ¿no? Por acá me sí, sí. pregunta Alfredo Germán Islas que dónde puede encontrar sus textos, maestro, ya ve, por ahí que nos comenten sus redes sociales, lo encuentran, cómo se comunican con usted para adquirir sus libros. Cuéntenos de eso, por favor. Bueno, yo escribo todos los días un texto de 3 o 4 cuartillas. Me jubilé hace 2 años y ahí perdido, sin brújula, porque la brújula mía era los horarios. Durante mucho tiempo, pues en la parte laboral, pero también desde niño por la escuela eran los horarios. Cuando Sí, me jubilo claro. quedo ya sin esa brújula que nos lleva de hora a hora. Entonces, en esa reorganización de mis tiempos, decidí escribir todos los días a diario de 6 a 9 de la mañana. Y ese texto, que a veces le atino a un texto bueno, a veces a un texto regular, o a veces un texto que hay que dejar ahí nada más como testimonio de ejercicio, lo subo en mi Facebook, en mi Antonio Solís, debe de haber ahí aparecer la página, ¿no? Antonio Solís Calvillo, Así pues es. aparece yo creo que en Google, al buscarla con el nombre completo Antonio Solís Calvillo, debe aparecer alguna referencia hacia la página de Facebook. Todos los días a las 10 de la mañana ya está el texto. Gracias. Pues miren, ¿qué más? Que además nos va a salir gratis y esto creo que habrá que retribuirlo de alguna forma y manera. Pero bueno, ya también que tengan el contacto con el maestro, recuerden en redes lo encuentran como Antonio Solís o Antonio Solís Calvillo, también en Google. Eh, y bueno, pues ya pueden hacer contacto personal con él si quieren verlo de la adquisición de alguno de sus textos para tenerlos Entre, en papel. entre esos textos de lo diario, porque uno se da cuenta, ¿no? A veces queda ahí y con 2, 3 me gusta, pero en ocasiones logra uno desde el título, Atrapar. luego el primer párrafo, logra uno lo que uno quiere. Hoy, por ejemplo, escribí sobre Pachita, no sobre Paquita, sobre Pachita, que fue una chamana que al Qué parecer, bien. ándale, según algunos personajes que estuvieron ahí con ella, operaba así de manera con un cuchillo cebollero a las personas y trasplantaba en Muy un tema que, rudimentariamente. ándale, muy Sí, sí. rudimentaria. Bueno, pero dos de los textos que más me han gustado a mí como lector, uno es sobre la historia de una pava que me regalaron, que no lo tengo aquí a la mano. Todo lo que viví con la pava, que prácticamente se convirtió en mi mascota, que a las 7 de la mañana yo estaba escribiendo y me hablaba porque ya tenía hambre, le acaba su comida y luego se me quedaba viendo como agradecida.
como agradecida, se me quedaba bien, seguramente. así tratando de la Y le hizo comunicación un entre... texto. Sí, le hice un texto en 3 partes, porque finalmente Ya. eh, se murió y me dejó huérfano con 12 huevos de ella y luego cómo hacer para empollarlo, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una historia. Y Ya. la otra historia que me gustó fue ella se llamaba Marta, de una novia que tuve en mi adolescencia, pero que Ah, por supuesto ella se llamaba Marta, este, y así ya que usted también le en dos hacía o la tres partes. competencia a Napoleón. Cantaba usted, ella se llamaba Sí, Marta, ella se llamaba sí, así. ándale. Muy bien. Pero Sí, ahí viene también el lado bohemio, ¿no? La guitarra y esto de sí, partir. Yo creo que también es algo lindo que nos da la literatura, poder hacer, pues, ¿cómo se dirá? Comunidad con la gente que también gusta de lo mismo, ¿no? Y poder conocernos, brindar, cantar, pasarlo lindo. Por acá Lázaro Rodríguez nos manda un saludo desde Monterrey, México, para que vea el norte está presente, maestro. mi paisano, de allá del norte, Del nuestro, norte, nuestro sí. paisano. Bueno, yo quiero que nos haga el favor de leernos, por ahí si ya tiene el texto a la mano para que nos deleite con su lectura. Vamos ya cerrando. A mí me ha sabido a poco, pero queremos escucharlo, maestro. Venga, por favor. Bueno, hay un conjunto de textos que se llaman instrucciones. Ya ven que cuando compra uno un equipo, una televisión o algo, siempre, bueno, ahora Alexa, pues, también viene con su manual de instrucciones. De También escribí un, instrucción. te un texto sobre Alexa. Bueno, el caso es de que empecé a escribir instrucciones para esto, instrucciones para otro, instrucciones para otro. No, la idea como tal no es original, porque todos los que escriben instrucciones para manejar un aparato, pues también ese es un montonal. Pero Julio Cortázar tiene unos ejercicios ahí también de instrucciones, Claro, pero el texto ya, cada quien le da su estilo, ¿no? Bueno, claro. admirable, por supuesto. Este se llama Instrucciones para leer en público. Número 1, antes que nada, aprenda a leer. Es feo estar al frente y no saber descifrar los signos escritos, aunque sea comprensible que no se haya aprendido a leer. Esto la mayoría, como el 94% de la población, ya lo ha logrado. Y vaya, muchos con esfuerzos de levantarse temprano para ir a la escuela, inclusive sin desayunar y sin monedas en la bolsa. Así que este punto está superado. Punto número 2, en instrucciones para leer en público. 2, escriba algo, sobre todo algo que pueda ser interesante, si no, ¿para qué? El ego es bueno, pero como las veladoras, ni tanto para encenderla, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre, y ya con algo escrito, pues ahora sí, a leer en público. 3, trate de que su dicción sea buena y el volumen alto, sin gritos. A veces sabemos medio sordos en el público y aún no hemos aprendido a leer los labios, que sea un volumen ni tanto ni bajo. Número 4, éntrele al toro, que leer ante un público no es fácil. Y menos si el público es conocedor de la materia, que no acepta gatos ni leones por liebre, ni viceversa. Y vayan leyendo no tan rápido ni tan lento, a un ritmo tal que le puedan seguir los hechos reales o ficticios que está contando. 5, previo a todo esto, que lo de la ropa no sea de escenografía, debe ser normal. Dicen que hay quienes se desnudan de alma y cuerpo para leer, aunque esto creo que solo en las playas nudistas, en lecturas en playas nudistas. Aquí
Desnudamos solo el alma, porque de otro modo la censura y las buenas costumbres no permitirían eso, ni lo mande Dios, y menos quienes andamos en una edad donde las mejores épocas han pasado. Si no, pues aproveche si todavía el espejo da buenas señales de su imagen. Número 6, pero ya leyendo haga matices, entorne la mirada en los poemas de amor, suspire y señale al sol si habla de sol, aunque sea de noche, y a la luna si de ella se habla. No derrame lágrimas donde los personajes lloran. Eso es sobreactuación. Solo que no ría, póngase algo triste. Y no de besos donde dice besos. Abrazos sí, eso a nadie perjudica ni incomoda, al contrario. 7. No tire dinero donde el personaje tira dinero, a menos que sea dinero falso, como ciertos besos. Eso afecta la economía personal, que nunca anda bien, o al menos no es mi caso. Pero estas actitudes llevan a la ruina. Y ya no digo que se desnude cuando el personaje se desnude, o al menos no lo intente, que de ahí la gente se emociona, pero los guardias de seguridad tienen otras instrucciones y ni se diga, los organizadores no lo vuelven a invitar. 8. Si ya ha terminado, no diga aplaudan. Siempre hay personas en el público que saben de cortesía y aplauden, sea porque les gusta, porque no les gusta, pero agradecen que ya se haya terminado. Además que hay amigos y familiares que saben de la autoestima y aplauden a más no poder y echan porras. 9. Al terminar de las gracias, porque esto sí debe escucharles el público. Ser agradecidos es muestra de buena educación de casa. Muchas gracias. 10. Y sin duda se deben empezar con esta última instrucción, aunque lo diga a lo último. Asegúrese que haya público, porque si no, no es lectura en público. Me encanta. Ahí está en su página, en su perfil, Antonio Solís. Vayan ustedes y tomen nota de este texto, de verdad, porque es maravilloso. Yo en uno de mis en vivos voy a leerlo un día, maestro, ya se lo prometí porque me encantó, pero como esas instrucciones que dice usted, hay varias. También le escribí un texto a Alexa, como dice, que está tan de moda, y ha escrito al maestro infinidad de temas, que esta creo que también es lo que hay que agradecerle, maestro, que como usted dice, ya está usted jubilado, a lo mejor tiene usted un poco más de tiempo para dedicárselo a esto que le encanta hacer, pero que además le agradecemos todos los demás que le podemos leer, que tenemos esta oportunidad y este privilegio de tenerlo con nosotros, de poder disfrutar de su sapiencia. Voy a leer un último texto de este libro y luego voy a hacer una preguntilla por ahí porque quiero que nos hable sobre los talleres que usted imparte para la gente que esté interesada, pues obviamente luego le contacte. Esto se llama Demonio. El demonio no descansa ni duerme. Reparte manzanas rojas. Vegetariano. Salud en el azufre respirado. Cruza la calle rápido por los autos y se incrusta en el corazón para perjudicar. Cierra puertas y ventanas para que nadie entre a bibliotecas o templos y da palmadas a la usura, la motiva. Y hace que se enciendan los oscuros ojos cuando el viento levanta faldas. El demonio rompe paradigmas, divide. Vacía los ojos de mirones a quienes acoge en el seno y al ciego pone vista, por si acaso. Es la vanidad, el morbo, el orgullo. Dibujo a Luzbel niño para observarlo desde lejos, a ver si se corrige. Ahora, a la distancia, tengo sueño. Esta soledad es el demonio. Me encantó por todo lo que encierra y lo que nos hace pensar, o sea, tienes esta magia que no todo escritor tiene, que te envuelve y te hace querer leer el texto de nuevo, porque de primera se entiendes una cosa y luego dices, a ver, y entendí bien. Esto es maravilloso, me gustó mucho de demonio, y bueno, vamos a tener más esta
esta idea de cómo el maestro escribe, porque si bien ven de una forma cómo hace sus columnas, cómo hace su crítica, cómo hace los textos que nos comparten sus redes y cómo escribe finalmente también en un libro, ¿no? Maestro, yo quería preguntarle esto. ¿Dónde imparte usted talleres? ¿Por qué imparte usted talleres? ¿De dónde le viene esta iniciativa? ¿Por qué si un día dice, bueno, yo ya tengo tanto conocimiento que hay que compartirlo? Cuéntenos, por favor. No es conocimiento, es, es la gratitud que yo le tengo a los talleres literarios, porque yo a los 25 años llegué a un taller literario aquí en Tabasco. Cuando tenía esas primeras 10 cuartillas que, si alguien me está escuchando desde el inicio, pero así brevemente, las primeras 10 cuartillas que yo escribí, que corregí, que me publicaron, una compañera del grupo trabajaba en el Instituto de Cultura. Entonces vio la publicación que me hizo el Teo, el gran Teo, lo vio en el suplemento y me dice, oye, ¿tú también escribes? Pues sí, pues no puede uno decir que no cuando está ya publicado. Pues sí, pero voy empezando y eso. Siempre está uno empezando para tener la idea, para lograr escribir cada vez un mejor texto, uno, bueno, al menos yo siempre estoy empezando. El caso es de que me dice, oye, ¿y por qué no llegas a un taller literario? Le digo, porque a los talleres literarios han de llegar puro profesional. No, dice, es para los que empiezan, así como tú. Entonces ya me dio el lugar de uno en la biblioteca municipal, que está ahí, en el recreativo municipal. Ahí llegué con mucho miedo. Yo tenía 25 años, llegué acompañado con un amigo que también empezaba a escribir. El taller lo coordinaba Ramón de la Mora Bueno, hermano de María Elena de la Mora, a la actriz amiga. Ramón de la Mora murió allá por Guatemala en algo que no se explica, ahí como que andaba entrevistando a algún guerrillero y mataron al guerrillero, que ahí estaba él, etcétera, no se sabe bien. El caso es que es por gratitud. Yo ahí en ese taller me di cuenta que quienes escriben, así como quienes leen, pues no fácilmente pueden platicar con vecinos o algo sobre lo que uno hace. Entonces ahí en el taller literario encontré, éramos como 6 o 7, estuve pues hasta que murió Ramón de la Mora, estuve como 1 año y medio. Yo esperaba con ansia, con frenesí que llegara el sábado para llegar al taller a mostrar el texto también, por supuesto, porque uno lleva el texto, pero a veces cada quien lleva, entonces no nos toca ese sábado, me va a tocar el próximo sábado. Entonces, yo soy producto del taller y tuve la oportunidad de coordinar el taller literario, un taller literario por parte del Instituto de Cultura de Tabasco durante como por 12 años. Recibíamos capacitación, por supuesto, cada vez que era posible. Y ahí en el taller, varios de los escritores jóvenes que están ahorita ganando premios a nivel nacional, pues pasaron por ahí. No me pongo el sombrero ajeno, porque el mérito es de ellos, la entrega es de ellos, la lectura es de ellos, el sacrificio es de ellos. Lo que yo, como maestro con experiencia, he logrado hacer en los talleres es un ambiente. Por eso digo yo que el taller literario es un ambiente donde cada quien quiere estar por lo que se hace, porque las pláticas de todo tema como esta plática, a veces alguien platica de una película, a veces de un libro, y los textos ahí nos dan el motivo del sábado en las tardes. Y ahí hay una casa cultural, iniciativa ciudadana que se llama Casa Alebrijes, que está ahí en el centro, atrás del parque Los Pajaritos, donde se llevan a cabo
obras de teatro, taller de lectura, el taller literario, etcétera, y ya el taller literario que se llama La Cueva de los Alebrijes ya estaba funcionando con el amigo Luis Alonso Fernández, que queremos mucho ahora su memoria, pero lo quisimos en vida bastante por su sencillez, por su nobleza, por todos los dones que él tenía como ser humano grandioso. Falleció el año pasado o el antepasado, ya no sé bien, y se detuvo el taller por la crisis de la pandemia en los picos más altos, y ya en esa parte de ir retomando lo que se llamamos entre comillas la normalidad, pues tengo amistad con Jaime Ruiz y con esta Delia Cantoral, y un día me llamaron, oye, queremos hablar contigo. Yo dije, ¿para qué quieran hablar conmigo? ¿Qué hice? No me imaginé que me hicieran la invitación para retomar el taller que había dejado por fuerza mayor Luis Alonso, para que yo lo retomara, y con mucho gusto los sábados de 4 en adelante a 6 o 7 u 8 que terminamos, ahí estamos en Casa Alebrijes, calle Hidalgo 404, centro de Villahermosa. Pues muy buen trabajo ahí, la verdad que yo estoy sorprendido, pero me alimenta en mi alma, me alimenta en mi salud emocional llegar todos los sábados a esa casa como nuestra casa, ¿verdad? Claro. Y ahí está el taller literario. Es una maravilla, pues llevando de primera voz. Hago la invitación, y lo mismo, si alguien por internet de otros estados nos ponemos en contacto y que quieren que acaban empezar, tienen inquietud de escribir y mejorar y me quieren mandar un texto para que yo le eche un ojito y le haga algunas sugerencias, con mucho gusto. En el taller literario presencial lo que hace es, a nivel de sugerencias, todos los integrantes le hacen sugerencias de mejora al autor del texto que se lee, tratando de que sea una crítica abrazable, ¿no? Sí. Que no sea hiriente. A veces alguien por imprudencia dice, esto no sirve, dedícate a vender palomitas u otra cosa, pero escribir no es lo tuyo. Eso tachita, porque no nos ayuda en nada. Todos los que llegan a un taller literario tienen la inquietud de escribir, y si le ponen empeño en leer, si le ponen empeño en escribir, seguramente que van a hacer un trayecto de escritores. Comento, una maestra amiga me dice, oye, fíjate que tengo un alumno en preparatoria con Asperger. Escribió un cuento, dice, lo tengo, quisiera echarle un ojito a ese cuento. Lo leí, un cuento breve de un rey y a un guerrero que luchan, etcétera, y hay cositas por ahí, muy bien. Me llamó la atención, y voy a hacer un trabajo con él, un trabajo de asesoría para motivarlo a que siga escribiendo. No sé mucho de Asperger, pero creo que el motivar sí lo puedo hacer para cualquier persona. Entonces quiero sumarme a eso con mucha emoción. De entrada le sugerí a la maestra escribirle una carta. Ya le escribí la carta, ya se la mandé, una carta como de 2 cuartillas, así como si fuera mi alumno, pero dándole algunas claves bueno, me emociona hablar sobre talleres literarios, sobre la enseñanza del trabajo que se hace en los talleres. Abierto para... A nosotros nos emociona más porque además nos comparte esta experiencia que usted vive cada sábado,
y que además agradecemos esa apertura que tiene cualquier persona que esté interesada, que nos esté escuchando, pónganse en contacto con el maestro, porque aunque estén a la distancia, yo les aseguro que si ustedes tienen algún texto o quieren apoyarse en su criterio y créanme, en su amplia experiencia, pues aprovechen la oportunidad. Y los que están aquí en Villahermosa o los que están aquí en Tabasco, que se puedan permitir asistir al taller, pues ya lo saben, ahí en Casa Alebrijes Cultural, que está aquí en pleno centro de Villahermosa. Acérquense por ahí los sábados a partir de las 4 de la tarde, porque se pone muy bonito. Yo ya tuve la oportunidad, fui invitada aquí por el maestro Antonio a uno de sus talleres y la verdad que es muy lindo. Y sí quiero puntualizar esto que el maestro menciona, la magia del taller finalmente es el que te forma. Yo tuve una experiencia bien extraña cuando yo llegué a Villahermosa, me pasó algo muy similar. Yo también lo primero que busqué fue dónde, ya que empecé a arrastrar la pluma y que empecé a tener este criterio de querer escribir, busqué talleres en Villahermosa y encontré uno precisamente en Casa Mora, que ya ve que es la casa del escritor. Ahí estaba yo en un taller. Pero bueno, pues por ahí un comentario de uno de los maestros que yo tenía en ese entonces, me dijo, no, este texto ya no se usa, el texto clásico ya no está de moda y esto no sirve, ¿no? Y me lo tachó así con una espantosa X, diría Chabelo. Pero bueno, eso no me desmotivó, yo creo que al contrario, cuando tienes ya en la cabeza este amor a la palabra escrita, pues no hay poder humano que te impida llegar. Yo así lo siento, pero cuando hay maestros como el maestro Antonio, como otros grandes maestros que realmente te impulsan, que no te critican, o sea, que no te malcritican, porque aquí vamos a hablar de la crítica de dos formas, maestro. Esta crítica que es constructiva, que yo, es como que bien antagónico al concepto, ¿no? Cuando tú realmente me dices cuál es mi área de oportunidad para mejorarla, pero me lo dices de buena manera, pues yo lo voy a entender igual, voy a aperturarme más, voy a ser más asertiva y me voy a preocupar por aprender. Ahora, si me dices que yo no sirvo para esto y que mejor me ponga a vender tamales, pues obviamente, así como me dijeron a mí, no sirves, pues Los, no te lo vas a los tomar de la tamales se los mejor come uno, forma. de los ¿No? tamales se los Ese come uno creo como que es quiera, un ¿no? punto importante, que no debemos caer en esta inflexión, porque a veces lo decíamos también, bueno, yo también lo he comentado con otras personas, el ego nos puede, maestro. A veces uno ya te sientes que, es que yo, como ya he publicado tanto, ya he escrito tanto y he estado en tal cosa internacional, pues yo tengo el derecho de poder opinar y de criticarte de esta forma. Creo que hay maneras que yo como aprendiz voy a apreciar mucho más cuando quien me está apoyando es humilde. Creo que empezando por ahí voy a tomarlo más en serio yo estoy hablando por mí y creo que hablo también por muchos que en este hacer, como decía el maestro, aprendemos día a día, porque aquí nadie es experto en nada. Tú si de repente quieres empezar a escribir ficción y nunca has escrito nada de ficción, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a leer sobre el punto para aprender. Entonces, en esta medida, creo que aquí el punto es si hay oportunidades como esta que nos ofrece el maestro Antonio Solís de participar en un taller, yo creo que hay que aprovecharla, maestra. Sí, 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 sin duda. Hay un crecimiento cuando, bueno, en el planteamiento eh, de escribir es un desarrollo del pensamiento. Así como hablar, el hecho que uno esté hablando, el cerebro va buscando las ideas y las palabras para decirlas. Lo mismo al escribir, entonces se van dando esas conexiones ahí en las neuronas para un desarrollo personal, ¿no? Entonces sí es importante escribir. De manera general es importante escribir. Tener el dominio lo Claro. mejor posible. Ayuda en todos los trabajos. En cualquier trabajo ayuda que uno sepa redactar. Y por supuesto que también
mejorar la expresión verbal ayuda también en todos los trabajos, y no solamente en todos los trabajos, en todo tipo de relación. ¿Por qué? Porque se van teniendo mayor habilidad para hacer los planteamientos que uno quiere hacer, ¿no? Y los Me talleres, parece una sin maravilla, duda. maestro. Gracias. Yo podría pasarme con usted hablando toda la mañana, pero bueno, aquí los tiempos también nos limitan. Entonces le quiero dar este espacio para que se despida de nuestros oyentes, de las personas que estuvieron participando con nosotros, a las cuales agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Y recuerden que esto se queda aquí colgado para cuando quieran volver a verlo o quieran compartirlo. Maestro, tiene la palabra. Pues agradecido por la invitación para esta charla de internet. Nos permite que en el intercambio de preguntas y respuestas eh, aparezca algo que ya de por sí a uno mismo ya nos llena por la plática, ¿no? Pero quien lo ve a lo mejor se asoma a una rendija de algo que no ha visto y le llama la atención, como es en el caso de la literatura que es una de las bellezas de la vida, y bueno, a lo que uno hace ya en lo particular, ¿no? También siempre es bueno aprender, ¿no? Si algo que haya quedado, algo que haya quedado de semilla en quien escucharon, pues seguramente eh, eh, uno lo tiene que agradecer. Yo hablo de buenas y malas vibras, ¿no? Entonces, cuando se da la comunicación de buena fe, siempre se va a notar una buena vibra de las personas. Lo mismo en los talleres, lo que comentábamos, ¿no? Puede haber un comentario, pero se nota la mala vibra de la persona, pues entonces por supuesto que genera como rompimiento de relaciones y futuras próximas charlas, ¿no? En cambio, la buena vibra siempre se percibe aún en el silencio, ¿no? Aún en el silencio, en los silencios se percibe la buena vibra de las personas. Toda la razón del mundo, la energía no miente, maestro, eso es indudable. Y bueno, a mí no me resta más que agradecer que haya aceptado nuestra invitación aquí en Tu Talento y Tú desde Padrón. De verdad que yo me siento muy orgullosa y muy contenta de tenerlo aquí. Espero que sea la primera de varias charlas donde usted se acerque a compartirnos lo nuevo que está haciendo, si va usted a publicar nuevos textos, que nos dé por acá también la noticia, la primicia de lo que ande haciendo. Y qué bueno que cuente con este espacio también, pues para promover lo que usted realiza en materia de literatura. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos nuestros oyentes. Un saludo a todos los lugares del mundo, porque pues con estas bendiciones que nos da la tecnología llegamos a todas partes, maestra. Así que no le extrañe que al rato salga ahí su foto o algún meme nuestro en internet, porque lo estamos haciendo bien, estamos trabajando. Un beso, un abrazo, maestro. Cuídense Gracias, mucho. Gracias, gracias por estar aquí. Hasta la próxima, gracias, amigos. gracias. Y ya saben, compartan para que más gente tenga acceso. Hasta luego. Besitos de chocolate. Padrón desde Tabasco, México, la Esmeralda del Sureste, la tierra del chocolate, el peje lagarto y la cultura olmeca. Hasta luego.